Buenas tardes, este es mi momento 1 de la evidencia de aprendizaje, en donde abordaremos el tema de traumatismos y nutrición. ¿Qué es un traumatismo? Esta es una lesión que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, producto del efecto mecánico de un agente u objeto externo, ya sea físico, químico o psíquico, que ocurre de forma abrupta o violenta, dando origen al trauma o herida. Los tipos de traumatismo son lesión producida por causa mecánica, estos son lesiones externas o internas del organismo que se pueden producir por una lesión exterior o interior. Esto va según el tipo de energía empleada, pueden ser mecánicos, térmicos, eléctricos o nucleares. Cerrados o abiertos, esto dependerá de la zona en donde ocurre el traumatismo. Por ejemplo, el traumatismo craneal cerrado se produce cuando la cabeza ha sido golpeada por un objeto que no ha llegado a romper el cráneo. Son los más comunes y aunque no parezca grave, es necesaria la atención precoz, mientras que el trauma craneal abierto se origina al golpear la cabeza con un objeto duro que ha conseguido romper el cráneo y llega hasta el cerebro. Este tipo de lesión presenta más complicaciones y debe ser tratado con rapidez para evitar secuelas mayores. También tenemos traumatismos abdominales que de igual manera se clasifican en abiertos y cerrados y pueden presentar o no lesiones ya sean de vísceras sólidas o huecas. En cuanto a los abiertos, son aquellos en los que se produce una solución de continuidad, es decir, una herida en la pared abdominal. Dentro de los órganos, según los órganos afectados, pueden haber lesiones del aparato locomotor, lesiones del aparato circulatorio, del sistema nervioso y viscerales. Y en cuanto a las lesiones del aparato locomotor, está la contusión, que es una lesión que no produce rotura de la piel ni de tejidos internos, suele producir inflamación, dolor, hematoma, rubor o calor. En la erosión hay una lesión en la piel con afectación y pérdida de la capa superficial sin llegar a romperla. Y la herida consiste en una rotura de la piel que puede afectar también a otros órganos que estén debajo. En cuanto a la fisiopatología del traumatismo cráneoencefálico, este se divide en 3 lesiones. La primera es la lesión cerebral primaria. Esta es resultante del mismo traumatismo inicial, que ya está instalada al momento de recibir al paciente y no hay manera de repararla. En esta, el tejido nervioso lesionado tiene muerte de neuronas y no se tiene actualmente el tratamiento. Dentro de esta categoría se incluyen las contusiones, las laceraciones cerebrales y el daño axonal difuso. Posteriormente es la lesión cerebral secundaria, que, aunque son desencadenadas por el impacto primario, se manifiestan después de un intervalo más o menos prolongado luego del accidente. Se presentan los hematomas, el swelling, que es la tumefacción cerebral, es postraumático. El edema y la isquemia son las lesiones más representativas de esta segunda categoría. Las lesiones secundarias pueden ser el sustrato de cascadas bioquímicas que se activan en el momento del impacto, que generan lo que algunos llaman las lesiones cerebrales terciarias, en donde los principales eventos que han demostrado su importancia en las lesiones traumáticas son la liberación de ácidos excitotóxicos, la entrada masiva de calcio en la célula, la activación de la cascada del ácido araquidónico y la producción de radicales libres derivados del oxígeno.
En cuanto al abordaje nutricional, las recomendaciones nutricionales de carbohidratos es de 4 a 6 gramos por kilogramo de peso al día, con un límite de 6 gramos por kilogramo de peso, con un porcentaje de 50 a 60 kilocalorías no proteicas. En cuanto a las grasas, la recomendación es de 1.2 gramos por kilogramo de peso, con un límite de 3 gramos por kilogramo de peso, y en cuanto a porcentaje va de 40 a 50% de las kilocalorías no proteicas, y en proteínas de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso. ¿Cuál es el tipo de nutrición recomendada para el paciente traumatizado enteral o parenteral? Como primera opción debe utilizarse la nutrición enteral en la medida de lo posible de forma temprana, ya que ésta permite reducir infecciones, prevenir la cascada de fenómenos que precede al fallo multiorgánico y aumentar la supervivencia en pacientes con lesiones severas, eligiendo la mejor vía de administración según las características de cada paciente. Sin embargo, en aquellas situaciones sin posibilidad de utilizar vía enteral, como en la resección intestinal amplia y sangramiento digestivo, se justificará la utilización de nutrición parenteral por vía central y preferentemente con bolsa, es decir, una mezcla de nutrientes. Gracias.